El épico Imperio Español. Pocos imperios han dejado una huella tan profunda y duradera como el Imperio Español. Sus conquistas audaces, riquezas incalculables y encuentros culturales únicos pintan un retrato de grandeza y complejidad que aún reverbera en el mundo moderno. Viajemos en el tiempo a una era de exploración sin límites, hazañas valerosas y ambiciones desmedidas. Desde los confines de Castilla hasta los territorios ultramarinos, adentrémonos en un relato fascinante de cómo una nación forjó un imperio que moldearía el curso de la historia y daría forma a las naciones y culturas en todo el globo. Acompáñanos en este viaje para descubrir los triunfos, las luchas y las contradicciones del Imperio Español. Una epopeya que cautivará nuestra imaginación y nos invitará a reflexionar sobre el legado de aquellos que una vez desafiaron los límites de lo conocido. Pero antes de meternos a fondo en esta historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestros videos, y así nos ayudarás a seguir revelando la historia. Consolidación. La formación del Imperio Español es un capítulo fascinante de la historia que abarca siglos de exploración, conquista y expansión. La historia del Imperio Español tiene sus raíces en la Reconquista, un periodo de siglos en el que los reinos cristianos del norte de la península ibérica lucharon para recuperar los territorios que habían sido ocupados por los musulmanes. En 1492, los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón completaron la reconquista al capturar el último bastión musulmán de Granada. Esto marcó la unificación de los reinos de Castilla y Aragón bajo una sola corona. En el mismo año de 1492, Cristóbal Colón, financiado por los reyes católicos, emprendió un viaje en busca de una nueva ruta hacia Asia, navegando hacia el oeste. En cambio, llegó a Américas, inaugurando así el periodo de exploración y colonización europea en el Nuevo Mundo. A lo largo del siglo XVI, exploradores y conquistadores españoles como Hernán Cortés, Francisco Pizarro y otros llevaron a cabo expediciones audaces que resultaron en la conquista de vastos territorios en América Central y del Sur. La caída del Imperio Azteca y del Imperio Inca a manos de los españoles trajo inmensas riquezas y estableció una presencia colonial en la región. Para evitar conflictos entre España y Portugal por el centro de las nuevas tierras, el Tratado de Tordesillas en 1494 dividió al mundo en dos zonas de influencia, dando a España la mayoría de las tierras en América y a Portugal las rutas marítimas hacia África y Asia. Además de las Américas, España también estableció colonias y rutas comerciales en Asia y África. Las Filipinas fueron colonizadas y se convirtieron en un importante centro comercial en el Pacífico, mientras que, en África, España estableció enclaves en lugares como el norte de Marruecos. La formación y expansión del Imperio Español estuvieron marcadas por una combinación de exploración, conquista, comercio y evangelización. El imperio se convirtió en uno de los más grandes de la historia, abarcando territorios en América, Europa, África y Asia. Sin embargo, esta expansión también tuvo consecuencias complejas en términos de intercambio cultural, conflictos y legados duraderos en las regiones conquistadas. Civilizaciones en el Imperio Español. Varias civilizaciones contribuyeron a la formación del Imperio Español mediante la influencia cultural, tecnológica y social. La ocupación romana de la península ibérica durante varios siglos tuvo un impacto significativo en su cultura y estructura social. Los romanos introdujeron la lengua latina, la administración, la arquitectura, la ingeniería y la organización urbana. Las ciudades romanas se convirtieron en centros de desarrollo cultural y comercio, y su influencia perduró en la península incluso después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Los visigodos establecieron un reino en la península ibérica. Su influencia en la administración y las leyes dejó una huella duradera. También hubo intercambios culturales entre los visigodos y las poblaciones autóctonas hispano-romanas. La invasión musulmana de la península ibérica en el año 711 llevó a la formación del Califato de Córdoba y el periodo conocido como Al-Ándalus. Durante este tiempo, los musulmanes aportaron significativamente a la cultura y el conocimiento. Avances en medicina, matemáticas, arquitectura y poesía florecieron en esta época. Además, la coexistencia de musulmanes, judíos y cristianos en Al-Ándalus
generó una rica interacción cultural. A medida que los reinos cristianos del norte de la península avanzaban en la reconquista, hubo un periodo conocido como la convivencia, en el que las tres religiones, principalmente la cristiana, musulmana y judía, coexistían en cierta armonía en algunas áreas. Esta convivencia contribuyó a la diversidad cultural y al intercambio de conocimientos. Durante el Renacimiento, España experimentó un florecimiento cultural y artístico que contribuyó al ambiente intelectual que apoyó las exploraciones y los descubrimientos de nuevos territorios. El intercambio de conocimientos y avances tecnológicos permitió a los exploradores españoles navegar y conquistar nuevas tierras. Guerras antes de la consolidación. Antes de convertirse en un imperio, la península ibérica fue escenario de varias guerras y conflictos que influyeron en la historia de la región. Las guerras púnicas fueron una serie de conflictos que enfrentaron a Roma y Cartago por el control del Mediterráneo occidental. La península ibérica desempeñó un papel crucial en estas guerras. Durante la Segunda Guerra Púnica, 218-201 a.C., el general cartaginés Aníbal cruzó los Alpes y derrotó varias legiones romanas. Además, estableció una base de operaciones en la península ibérica, desde donde lanzó ataques contra las provincias romanas en la región. Las batallas de Canas en 216 a.C. fue una de las victorias más destacadas de Aníbal durante este conflicto. Aunque las guerras púnicas no convirtieron directamente la península ibérica en un imperio, tuvieron un impacto importante en la región al influir en su relación con las potencias mediterráneas y en la dinámica del poder. Las guerras lusitanas, también conocidas como guerras lusitanas cartaginesas, fueron una serie de conflictos en el siglo II a.C. entre la República Romana y los lusitanos, un grupo étnico indígena que habitaba al suroeste de la península ibérica, principalmente en la zona en la que hoy es Portugal. Los lusitanos se levantaron contra el dominio romano y cartaginés en varias ocasiones en un intento de resistir la opresión y la expansión territorial extranjera. Aunque las guerras lusitanas no llevaron directamente a la formación del Imperio Español, son un ejemplo temprano de la resistencia de los pueblos indígenas de la península ibérica contra los poderes externos. Decadencia del Imperio. La decadencia del Imperio Español es una narrativa compleja que se extiende a lo largo de un periodo prolongado, definido por una amalgama de factores que dejaron su marca en la trayectoria de una potencia que alguna vez dominó la escena mundial. La riqueza extraordinaria, atraída de las colonias americanas, si bien dotó a España de esplendor momentáneo, provocó una dependencia económica excesiva de la minería y el comercio de metales preciosos. Este enfoque unidimensional desembocó en la inflación y la carencia de diversificación económica, lo que a su vez erosionó la base económica fundamental del imperio. La participación constante en guerras y conflictos, entre ellos la Guerra de Sucesión Española y otros enfrentamientos en Europa, tuvo un precio significativo. Los recursos se agotaron y la capacidad militar y económica de España se debilitó progresivamente. La gestión burocrática ineficaz y la corrupción de la administración colonial socavaron la eficiencia del gobierno y resultaron en la mala administración de los territorios y los recursos coloniales. El impacto de la globalización comenzó a manifestarse con el descubrimiento de nuevas rutas marítimas y el aumento de comercio internacional. El monopolio comercial con las colonias se desvaneció y la competencia con otras potencias europeas se intensificó. Además, derrotas militares notables, como la célebre pérdida de la Armada Invencible en 1588, debilitaron la percepción de España como una fuerza invulnerable y afectaron su prestigio a nivel internacional. La toma de decisiones políticas también contribuyó a la decadencia. La expulsión de judíos en 1492 y de los moriscos, convertidos al cristianismo en 1609, resultó en la pérdida de conocimientos, habilidades y contribuciones culturales que habían sido parte integral de la sociedad española. La fragmentación política, alimentada por tensiones regionales y luchas de poder, contribuyó aún más a la fragilidad del imperio. En retrospectiva, estos y otros factores jugaron un papel determinante en la decadencia del Imperio Español, mientras otras potencias europeas avanzaban fortalecidas y adoptaban nuevas estrategias y tecnologías. España se enfrentó a desafíos monumentales que, en última instancia, culminaron en su declive como una de las potencias globales más influyentes de la época. Evolución de España. Desde su apogeo como imperio hasta la actualidad, la evolución de España ha sido una travesía intrincada que ha abrazado cambios políticos, sociales, económicos y culturales
de considerable relevancia. En el siglo XVIII, las luces del Imperio Español comenzaron a desvanecerse en la disolución de numerosas colonias en América y Filipinas. El año 1808 marcó un punto crucial cuando las fuerzas napoleónicas invadieron España, desencadenando la Guerra de la Independencia Española. El conflicto sirvió de catalizador para la lucha por el poder, dando origen a juntas regionales que buscaban la independencia y sentando las bases de un sistema de monarquía constitucional. En el siglo XIX, España se vio inmersa en una serie de conflictos internos, entre ellos las contiendas de las guerras carlistas, que enfrentaron a partidos de diversas ramas de la familia real. Paralelamente, el país experimentó convulsiones políticas y alteraciones en el sistema de gobierno, incluyendo periodos bajo diferentes formas de monarquía y república. En el siglo XX, se inauguró bajo la sombra de una dictadura, primero bajo el liderazgo del general Miguel Primo de Rivera y posteriormente bajo el régimen de Francisco Franco, cuyo reinado persistió desde la Guerra Civil Española, 1936-1939, hasta su descenso en 1975. Tras la muerte de Franco, España navegó hacia la democracia, promulgando la Constitución de 1978 y estableciendo una monarquía parlamentaria. Esta etapa de transición marcó un cambio sustancial en la política y la sociedad. En el siglo XXI, España continuó su proceso de modernización en ámbitos económicos, sociales y culturales. La integración de la Unión Europea y la adopción del euro como moneda en 2002 resaltaron su enfoque en la globalización. A pesar del destacado crecimiento económico durante la década de 2000, el país enfrentó los embates de la crisis financiera mundial de 2008, que generaron repercusiones significativas en su economía. En las décadas recientes, España se ha confrontado con desafíos tales como tensiones regionales, particularmente en Cataluña, donde ha germinado un movimiento independentista. Además, la nación ha priorizado abordar temas sociales como la igualdad de género y la diversidad. La influencia de la cultura española se mantiene vibrante, irradiando a nivel global a través de disciplinas como la literatura, la música, la gastronomía y el cine. La nación ha continuado preservando su diversidad lingüística y cultural, junto con su arraigada tradición de las artes y el patrimonio cultural. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. No olvides dejarnos saber en los comentarios qué historia te gustaría que revelemos en los próximos videos. ¡Hasta pronto!